Hola, soy Mercedes, vuestra contadora de cosas y de casos. El vídeo de hoy puede herir susceptibilidades a nivel religioso. Esa no es mi intención. De hecho, yo pienso que las religiones son necesarias, que las religiones están para tranquilizar el alma del hombre y para prepararle para todas las cosas de la vida y de la muerte. Entonces, no es un ataque a ninguna religión ni a nada por el estilo. Partiendo de esa base, solamente tenemos que recordar también los antepasados de religiosos del papado, con familias como los Medici o los Borgia, para entender un poco de qué va todo esto. Y todo esto, como decía De Pedis, el mafioso, es una cuestión de poder. Renatino, que le llaman. Es una cuestión de poder y probablemente de dinero. Entonces, voy a empezar por finales de los 70, principios de los 80. Nos vamos hasta Pablo VI. Pablo VI innovó muchísimo en el Vaticano y en la Iglesia en general, y para mi gusto era un buen hombre. De los papas que han sido buenos hombres, yo diría que es el único que ha sido buen hombre. Él y el de después, ninguno más. Y ahora os voy a explicar por qué. En aquellos años había una ligazón súper estrecha entre el Banco Ambrosiano, que era un banco italiano, que era el mayor banco italiano que había en Italia, y su presidente era Calvi, y tenía muy buenas relaciones con Marcinkus. Marcinkus era un cardenal que era el que llevaba todo el banco, lo que es el Banco Vaticano. Entonces tenían buenas relaciones entre ellos. Y luego estaba la mafia, y entre los tres tenían muy buenas relaciones, sobre todo con la banda de los Mangliana. Los Mangliana eran un grupo proveniente de uno de los pueblos cercanos a la capital de Roma, y luego esa banda se dividió en dos, y también había problemas de poder entre ellos. Una escisión de esa banda era liderada por Renatino de Pedis, y esa escisión era bastante más fuerte que la otra, porque Renatino, como le conocían, Renatino era un hombre bastante cruel en sus acciones. No se le ponía nada por delante, y mataba y extorsionaba y hacía lo que tenía que hacer para conseguir sus fines. Entonces, tenemos por una parte Marcinkus, que era el que llevaba todas las finanzas del Banco Vaticano. Estaba Calvi, que era el presidente del Banco Ambrosiano. Era un banco súper antiguo, nació a finales del siglo XIX, muy fuerte en Italia,
y sobre el que recaía la mayoría de la economía italiana. Y por otra parte teníamos a Renatino de Peris. Ellos tres hacían sus cosas para poder limpiar el dinero de la mafia. Entonces, inventaron una historia porque Calvi era un tipo bastante inteligente y sabía mucho de finanzas y de banca. Entonces, esto yo no lo sabría explicar porque es súper difícil, pero hicieron un camino para el dinero por el que entraba el dinero al Banco Ambrosiano, entraba el dinero de la gente que invertía en el banco, de los contribuyentes, de la mafia y del Vaticano. Esto entraba en el Ambrosiano, del Ambrosiano iba al Banco Vaticano y el Banco Vaticano y Calvi, o sea, el Banco Ambrosiano, abrieron un paraíso fiscal, no sé si en las Maldivas, un sitio por ahí. De tal forma que todo el dinero de la mafia y todo el dinero que no podía justificar el Vaticano iba a ese paraíso fiscal y volvía limpio y además con muchos intereses, muchas ganancias. Entonces ahí había un quid pro quo, lo tuyo por lo mío, básicamente. Y en estas estábamos. Entonces Pablo VI se entera que Marcinkus está metido en todo este follón y decide apartarlo. Entonces decide mandarlo para Estados Unidos, para así limpiar la imagen del Vaticano. Entonces, en ese entretanto, curiosamente, pues Pablo VI muere. ¿Vale? Muere Pablo VI, sube Juan Pablo I, el hombre de la sonrisa eterna. Este hombre fue algo sorpresivo que se le eligiera, pero tiene su lógica que se le eligiera. Este hombre era un don nadie, no destacaba exactamente por nada, era un hombre de iglesia, de feligreses y de... Entonces ahí no cuadraba. Sin embargo, es elegido, porque yo creo que pensaban que este hombre era tonto y además era manejable. ¿Qué pasa? Que cuando este hombre le hacen papa, este hombre ni es tonto ni es manejable. Entonces empieza a remover bastantes cimientos. Su papado dura 33 días hasta que muere. Y en ese tiempo él se relaciona con determinadas personas. Vamos, se relaciona. Se entrevista con determinadas personas porque hay cosas que a él no le cuadran. Entonces, finiquitam. Sube Juan Pablo II, Karol Wojtyła. Este señor era un señor polaco, vamos, un cardenal polaco. También sube sorpresivamente porque era un cardenal de fuera, o sea, no era un cardenal italiano ni nada de nada, era polaco. Y se encuentran con que este hombre era un hombre bastante joven para ser papa, un hombre físicamente imponente,
era un trabajador social y era un loco de amor por su país. Lo que nadie dice, y se ha dicho en algunas ocasiones, pero no es algo que salga a pasear cada 2 por 3, este hombre fue soldado. Entonces, su enemistad con la Unión Soviética era importante y lo que buscaba era una autonomía de Polonia fuerte para que fuera contra la Unión Soviética, o por lo menos que no fueran molestados por la Unión Soviética. En Polonia también el tema de la religión católica no era aceptado, había muchísimos practicantes católicos, pero sus prácticas católicas iban siempre en secreto. Entonces, si nos acordamos, algunos que tenemos ya una edad, hay imágenes de este hombre saludando a Lech Walesa, que era el líder de un grupo llamado Solidaridad, y bueno, pues una serie de cosas. ¿Qué pasa? Que este hombre, o sea, el Papa, Juan Pablo II, empieza a inyectar dinero al grupo Solidaridad, a Lech Walesa, para que se hagan fuertes en Polonia y pues, pueda haber una revolución social y religiosa, que es lo que él en el fondo quería. Ahí ya está todo dicho, ¿vale? En 1981 el Papa sufre un atentado. Iba en su coche, se le acerca un individuo y le pega 2 tiros. Hay autores que dicen que los 2 tiros fueron en el abdomen. No, un tiro fue en la mano y el otro fue en el tórax. Con entrada y salida de la munición en una zona que no era vital y él se recupera bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando él está en el hospital, él le comenta a alguien que se acuerda de una de las profecías de Fátima, de las niñas de Fátima. Las niñas de Fátima en todo momento están diciendo que o sea, que en la Unión Soviética se tiene que entrar en el catolicismo, porque si no el mundo se va a acabar. Eso, en resumidas cuentas, es lo que dice. Y que va a haber una persona que va a matar al Papa. Entonces él asume, porque coincide en la fecha del atentado con la fecha que dan las niñas videntes de Fátima. Entonces él, que piensa que es él la persona que estaba en las profecías, pero que no se sabe muy bien por qué, no ha muerto, entonces él tiene que hacer algo, que es cuando empieza a hacer todo lo de solidaridad y empieza a inyectar grandes cantidades de dinero para allá. Esto fue en 1981, ¿vale? Todo sigue así. Ya hemos hablado de que se monta ahí una historia para blanquear el dinero de la mafia, para no sé qué, pero con lo que no cuentan es con las cantidades que está sacando el Papa hacia Polonia. Entonces, hay dinero que se pierde porque el Papa se lo manda a Polonia y ese dinero es dinero de la mafia.
y a la mafia no se le toca el dinero. Ya está. Llegados a este punto, aparece posteriormente Calvi. Porque a todo esto hay un descuadre económico terrible con el Banco Ambrosiano. El Banco Ambrosiano se va al garete. Tienen que dar el dinero a toda la gente que ha invertido allí, toda la gente que tiene sus cuentas de ahorro. Entonces el banco se va al garete, el Vaticano se queda sin ese banco en concreto que era el que le ayudaba a blanquear el dinero, y por otra parte la mafia se queda en el aire también, porque ese intermediario que era el Banco Ambrosiano, que estaba entre ellos y el Vaticano, se va al garete. Y de la noche a la mañana desaparece Calvi, el presidente del Banco Ambrosiano. Desaparece y se lo encuentran debajo de un puente, autofiniquitado, en teoría autofiniquitado. ¿Me estáis entendiendo? Balanceándose debajo de un puente de Londres. Entonces, pues se lo encuentran allí y hacen, en principio, todo en apariencia es pues eso, que él ha querido autoterminarse. Empiezan a investigar, la policía de Londres empieza a investigar y le encuentran con piedras en los bolsillos de la chaqueta, en los bolsillos de los pantalones para hacer más peso, y se le encuentran también con $16.000 en los bolsillos. Ahí. La inspectora que está investigando este caso se da cuenta de que no tiene sentido ninguno que se haya autoterminado ahí, porque es difícil para cualquier persona que intente hacerlo, pero si lo llevan terminado por otros, pues tienen que llevarlo en una embarcación, y en la zona exacta donde está Calvi es la zona más peligrosa, porque es una zona donde hay muchísima turbulencia del río y demás. Pero claro, todo eso era como una escenografía hecha ante algo así, porque evidentemente ya se había visto claro que él no había autoterminado con su vida. Calvi no lo había hecho, habían sido otros. ¿Qué pasa? Que es todo rarísimo. ¿Quién se va a tomar la molestia en terminarlo debajo de uno de los ojos de los puentes, donde es más peligroso llegar, más complicado, con toda la escenografía, el dinero, todo? Entonces llegan a la conclusión de que es la típica escenografía que hace la mafia, porque cuando la mafia mata, lo que hace es dar un mensaje. Por eso es toda la escenografía, siempre están dando un mensaje a alguien. Bueno, pues ya está. Pasado esto, bueno, pues como Pablo VI muere antes de mandar a Marcinkus a Estados Unidos, pues Marcinkus sigue ahí, dándolo todo. Y estamos hablando de que estaba Karol Wojtyła
Juan Pablo II en el papado, ¿vale? Su atentado en 1981 y me parece que es el 22 de junio de 1983 desaparece una adolescente de 15 años. Era un día de mucho calor, yo creo que había una ola de calor. Esta chica era, creo que eran 5 hermanos en total, eran 4 chicas y un chico. El chico era el mayor, creo, o había una chica mayor, y luego iba el chico. Y luego el resto de las niñas. Y en esa época el hermano era pues un jovencito ya de una edad y ella tenía 15 años. Esta niña era ciudadana del Vaticano. Era una niña vaticana. No era romana, no era italiana, era vaticana. El Vaticano son, me parece que 44 metros cuadrados. ¡Oh, quieta! Kilómetros. No vamos a ser exagerados. Lo que mide el Vaticano, y está rodeado, y por la noche hay unas puertas grandes que se cierran, ¿vale? Es una ciudad dentro de otra ciudad. Y tiene muy poquitos ciudadanos vaticanos. Y los que viven allí son ciudadanos vaticanos, pertenecen a, pues eso, a la gente que vive allí o pertenece a la curia o es gente que trabaja para la curia y para el papa. El padre de esta chica tenía una herencia familiar de trabajar para el papa. Habían trabajado para otros papas. El abuelo del padre de la niña fue, me parece, caballerango del papa en su momento. O sea que el caso es que ellos vivían allí dentro de la ciudad del Vaticano, pero claro, para cualquier cuestión, como era la cuestión de colegios, de academias y demás, pues tenían que salir fuera del Vaticano, ¿vale? Esta niña tenía unas facultades especiales para el arte, tocaba muy bien la flauta, cantaba en un coro, tocaba el piano, o sea, aparte de eso era una niña guapísima, una italiana en toda la regla, era muy guapa. Y nada, pues un día fue la tarde del 22, que creo que fue el 22, del 22 de junio fue a clase de flauta, a una academia que hay en una de las calles que salen a la Piazza Navona. Está allí la academia de música y ella fue a la academia. Llama a su hermana. Ese día esa niña siempre iba acompañada o por los padres o por el hermano a la academia o a las cosas pero sobre todo a la academia, que iba 3 veces por semana. Ese día pues fue sola. Y cuando salió de la academia llamó por teléfono a casa. Llama por teléfono a casa, bueno, la niña se llama Emanuela Orlandi, que no lo he dicho, Emanuela Orlandi. Esa niña sale de la academia y llama por teléfono a su casa y lo coge una de sus hermanas y entonces la cuenta y la dice: mira, estoy muy contenta porque me han contactado para vender unos productos de Avon en la Semana de la Moda italiana
Y bueno, pues estoy muy contenta, me van a pagar 300, me parece que eran 375.000 libras, que era una pasta, por hacer publicidad de la marca Avon. Y la hermana le dice, no hagas nada, espérate a llegar a casa y lo hablas con papá y mamá. Y la niña ya. Tras eso, ella había quedado con otra de las hermanas al lado del puente de San Angelo, del castillo de San Angelo, había quedado con y del palacio, no sé si tiene otro nombre. El caso, que había quedado allí con una de sus hermanas y con las amigas de esta hermana. Habían quedado a las 7 de la tarde. Estuvieron esperándola hasta las 7:30 y la niña no aparece. Bueno, pues se van para casa y cuando llega a casa la hermana pues pregunta, ¿ha llegado Emanuela? Pues no ha llegado. Pues ¿por qué lo preguntas? Porque había quedado con ella a las 7 y no ha aparecido. Bueno. Van pasando las horas, 9 de la noche y la niña no ha aparecido. Esa familia se pone de los nervios, porque claro, no era normal. Eso no era normal en esa familia. A las 9 de la noche no faltaba nunca nadie de la familia. Entonces salen a buscarla. Salen al centro de Roma y se ponen a buscarla como locos, con una fotografía, con tal, y no da señales de vida por ningún sitio. Intentan poner una denuncia en la... no sé si fue en la policía o los carabinieri, no lo sé. Yo creo que será la policía. Y entonces le dicen que no, que todavía es muy pronto, que seguramente se haya ido con el novio y que luego ya volverá, porque además por esa época había muchísimas chavalas de estas edades, muchísimas adolescentes que se habían ido de casa y habían vuelto a los pocos días. Entonces estaban ya un poco saturados en la policía de decir, joder, pues ya vendrá, ¿no? Pero el tema es que los padres sabían que eso no era normal en Emanuela. Entonces les dicen que no pasa nada, que todavía no pongan, que seguro que aparece. Se van a casa y el padre de Emanuela llama a su hermano Mario y viene con su hijo Pietro, que era más o menos de la edad del hermano de Emanuela, ¿no? Entonces Pietro decide irse con su primo. Él tenía una moto y le dice a su primo que vayan a buscarla por Roma, porque él conoce muchísimo Roma, conoce todos los garitos, los sitios donde la gente sale a divertirse, a tomar algo, a lo que sea. Entonces se montan en la moto y esto sería sobre las 12 de la noche más o menos, mientras que se están recorriendo toda Roma. La niña no aparece esa noche. A la mañana siguiente, día 23, van a poner la denuncia por la desaparición. Y entonces ahí empieza toda la locura. Vosotros diréis, ¿y esto qué tiene que ver con lo otro? Pues tiene que ver. Ahora lo veréis. Es que esto es muy liado. Tenéis que esperar un poquito porque además tengo que ir haciendo memoria con todo. Bueno, resulta que van a poner bueno, ponen lo digo,
la denuncia y hacen unos carteles con la foto de Manuela Orlandi y abajo la familia comete el error de poner el número de teléfono de casa, porque eso es algo que hacen ellos por su cuenta, a la desesperada, porque no sabían ni lo que hacer. Entonces empapelan Roma con la foto de Manuela y el número de teléfono de la casa. Y ahí empieza otra locura más. Porque claro, empezó a llamar, hay gente pues de todo tipo, sobre todo depravados. Es que me iba a salir otra palabra. Depravados, vamos a dejarlo ahí. Entonces, estaban bastante de aquella manera. Empieza una investigación de la policía, porque al parecer en esos momentos posteriores a que la niña salga de la escuela de música, a la niña la ven con un señor de entre 35, 40, 45 años, la ven hablando con un señor de esa edad más o menos, que llevaba en la mano una bolsa grande de papel con la leyenda Avon. Entonces es visto y con un coche, un BMW verde. ¿Qué pasa? Que el BMW está molestando a otro coche, que era el coche de un policía retirado, y entre el policía retirado y un policía de tráfico le llaman la atención para que quite el coche, con lo cual ellos saben perfectamente cómo es la cara del individuo y saben perfectamente, posteriormente, saben que es Manuela. Entonces se hace un retrato robot y este retrato robot les lleva directamente a Renatino de Pedis, el mafioso, el de la banda de los Manglianos, de la Mangliana. Entonces, evidentemente es un mafioso, un proscrito, y no está a la vista de nadie. Quiero decir que no tiene un sitio donde tú vayas a buscarlo. A tu casa seguramente querían los primeros o a la mía. Pero bueno, este señor es un delincuente y no van a ir a... no tienen dónde buscarlo, ¿vale? Entonces ahí empiezan a pasar muchas cosas. Todo esto lo tenéis en un documental en Netflix, que si podéis verlo, tiene un millón de detalles. Y lo vais a ver todo muy bien. Lo que pasa es que hasta que consigues llegar a qué pasa, en qué momento, es complicado. Bueno, no me quiero perder, ¿eh? Bueno, hemos dicho que esto. Bueno, a raíz de ahí, llaman a casa de los Orlandi, llaman 3 personas. La primera, la primera es un señor, un chico, se llama Perluigi. Habla italiano, acento italiano, y da una serie de datos sobre la chica, sobre Manuela. Hay un segundo que llama, este se llama Mario, que habla con voz de joven, aunque es un hombre mayor, y da otra serie de datos por los cuales le hace pensar a la familia que evidentemente ha estado también con la niña. Y luego llama a un tercero.
Al tercero le apodan el americano porque tiene un acento muy fuerte americano y entonces le da más indicaciones, muchísimas más indicaciones, muchísimas más pistas de que evidentemente están con ella, y dice a la familia que él, o sea, que los dos anteriores que han llamado, tanto Pierluigi como Mario, eran de su banda. O sea, que estaban dos juntos, dos juntis. Entonces, en una de las llamadas le dice que tienen, no me acuerdo cuántos días fueron, si eran 15 días o cuántos días fueron, que tienen X días si quieren que les devuelvan a la chica viva, tienen X días, no sé, es que no sé si son 15 días o 20 días, para liberar a Mehmet Ali Akka, que es el que atenta contra el Papa. Ali Akka es el que atenta contra el Papa 2 años antes, en 1981. Y tienen que liberarlo, porque ellos pertenecen a los lobos grises, que según la teoría era a la banda a la que pertenecía Ali Akka. Ali Akka se desmarca y dice que eso es una trampa, que él no quiere que le den la libertad y que se quiere quedar metido allí en la cárcel, porque probablemente esté amenazado y donde más seguro estés en la cárcel romana. Entonces, desde un primer momento, Ali Akka dice que eso no tiene nada que ver con él. Y que aparte de eso, que no tiene nada que ver nada, porque se hablaban de teorías de que los rusos habían mandado a Ali Akka a matar al Papa. Eso es una solemne tontería, porque Ali Akka y el grupo de los lobos grises al que pertenecía eran de extrema derecha y Rusia es comunista. Entonces no había ahí nada, era todo un poco pues como un batiburrillo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, la familia se viene abajo porque claro, ya aquello era un tema político y ellos sabían que ya no dependía de ellos y que, pues bueno, que iban a perder a la niña. A todo esto había habido, que eso es algo que se sabe posteriormente, había habido dos tipos de conversaciones. Había habido conversaciones con el Vaticano y conversaciones con la familia. La cosa se complicaba muchísimo, mucho. Consiguen hasta detener a De Pedris, a Renatino, porque un día siguen a su novia, a su amante, porque él estaba casado, pero luego estaba saliendo con esta chica. Su novia se llamaba Sabrina Minardi, una chica guapísima en su momento, que él se la ligó. Es que da toda la sensación, cuando luego habla Sabrina Minardi de cómo le conoció, de todo lo que pasó y demás, da la sensación de como que él, Renatino, hubiera ido esa noche a ese sitio a ligar con alguien que para que le ayudara a todo lo demás. Pero bueno, eso viene después. El caso es que había dos conversaciones, la una estaba con el Vaticano y la otra con la familia.
De repente llega un día un abogado, un bufete de abogados, mandado por el Vaticano, y les dice bueno, que no puede ser que soporten ese peso encima, la familia, con todo lo demás, y que entonces todas las llamadas que lleguen a la casa van a ser desviadas al bufete de abogados. El abogado que se hace cargo de ese tema no tiene nada que ver con lo que ahí tenía que ver con otro tipo de cosas, pero él no sabía ni de negociar, ni de secuestros, ni de nada, de nada. Con lo cual, lo que hicieron fue un poco apartar a la familia de ahí para que no estuviera tan pendiente, porque es verdad que esa familia a día de hoy siguen pendiente de Manuela Orlandi. Curiosamente, de lo que te vas dando cuenta en todo esto es que los mayores hallazgos los han ido haciendo periodistas a los que se les ha apartado del caso, periodistas a los que incluso se ha despedido de los periódicos, en fin. Los periodistas han sido los que han dado las claves, ¿vale? Bueno, es que me pierdo, hay tantas cosas. Bueno, pues un día van siguiendo a Sabrina Minardi, a Sabrina Minardi, la van siguiendo hasta su casa y encuentran allí al de Pedis, al mafioso, y le detienen. Pero luego le ponen en libertad, como pasa en estas cosas, y nada más. El caso es que en los 90 a De Pedis yendo con su moto, pues alguien le tirotean y le matan, ¿vale? Entonces queda ahí Sabrina un poco en el aire, ¿vale? Sabrina, bueno, pasa el tiempo porque esto es a lo largo de los años. A lo largo de los años se van dando pistas y más pistas y más pistas. La familia llega a ir hasta Luxemburgo porque le dan una pista en base a una fotografía que se ve muy mal de una chica, y van hasta Luxemburgo en una especie de internado para chicas novicias, o era una capilla de esto. El caso es que van hasta allí pensando que es Manuela, y nada. Lo curioso de todo esto es que la familia se tiene que pagar el viaje. No hay ayudas de ningún tipo, ni por parte del Vaticano ni por parte de nadie. Sobre todo el Vaticano tenía que haber estado ahí más pendiente, digo yo, no sé. Pero esta familia pues sigue luchando por esa niña. A día de hoy, pues hasta el padre ya murió, el padre de la niña, y antes de morir le confesó a su hijo, al varón, le confesó y le dijo que aquellas personas para las que él había servido toda su vida, a las que él había servido toda su vida, la habían traicionado. Eso ya dice mucho. Bueno, pues nada, años más tarde, bueno, a un periodista que es americano le apartan, es un corresponsal americano en Roma, le apartan totalmente del caso de Manuela. Él todo lo que puede sigue investigando por su cuenta y se cierra el caso. Y en ese impasse que se cierra el caso, hay un programa
o había un programa en Roma, en Italia, se llamaba, bueno, es el quién sabe dónde español. Entonces en ese programa empiezan a hablar y a investigar sobre el tema de Manuela, ¿vale? Y la que llevaba ese programa, una periodista que había exitosa en ese momento y después, pero en ese momento era súper joven y el programa era un programa de éxito, pues ella sigue una serie de pistas y entonces, claro, se entera de la existencia de Sabrina Minardi. ¿Qué hace esta periodista? No, antes de eso, esta periodista recibe en redacción un chivatazo telefónico. En ese chivatazo la dicen que si quieren saber dónde está Emmanuela, tiene que ir a la iglesia de San Apolinar, que está allí enterrada. La iglesia de San Apolinar, es una iglesia chiquitita que pertenece al Vaticano. Esta mujer va allí, la periodista va allí y se encuentra, es una iglesia pequeña y tiene unas lápidas. Y se da cuenta que en una de las lápidas, una lápida blanca, pone en Enrico Romanino de Pedis. Y se da cuenta que ese es el nombre del jefe de la Mangliana. Ese es un lugar del Vaticano, es un lugar santo, y allí solamente se entierra la gente, pues eso, la gente que tiene una unión directa con el papado, o que han hecho obras benéficas o lo que sea. Alguien que está o que pide un permiso especial para estar allí enterrada. El caso es que hay muy poquita gente enterrada allí y la gente que hay enterrada pues no es cualquiera. ¿Esto qué nos dice? No nos lo dice, ya nos lo ha estado diciendo todo el tiempo. Esto nos asegura que Renatino, el jefe de la Mangliana, estaba unido al papado, al Vaticano. Sencillamente. Esta periodista se pone más manos a la obra, se da cuenta que eso, pues evidentemente es... Y entonces se acuerda de Sabrina Minardi, del amante de Pedis, de Renatino. Tiene más o menos unas pistas de por dónde vive, entonces se entera de que vive en una calle que pertenece a la zona del Trastevere. Va allí, va al edificio donde le han dado el chivatazo de que vive allí, y hay un portero y pregunta por Sabrina Minardi y le dice que no vive allí. Entonces ella, como sabe, está segura de su pista, se va y espera al mediodía, a la hora en la que se van los porteros a comer. Entonces en el momento que ve que el portero se va a comer, ella se mete dentro del edificio y empieza a ver los cartelitos de las puertas.
y se da cuenta de que ninguno de los cartelitos de las puertas coincide con Sabrina Minardi, pero que hay 3 puertas que no tienen nombre, están en blanco. Entonces se arriesga y de esas 3 puertas una tiene que ser de Sabrina. Llama a la primera puerta y la contesta pues Sabrina. Tiene esa gran suerte. Dice que cuando entra dentro de la casa, la abre Sabrina, entra dentro de la casa y Sabrina, que ya está muy deteriorada, porque además fue una mujer que consumió muchísima cocaína y tenía una vida un poco descolocada, pues está muy deteriorada. Dice que la cachea a la periodista y la mira a ver si llevaba algún micrófono o algo. Entonces ahí empieza todo el relato de Sabrina. Aparte de contarle cómo conoció a Renatino y demás, empieza a contar todo lo que fue la fase del secuestro de Emmanuela. Da cuenta a esta periodista que a Emmanuela el mismo día que Emmanuela desaparece, Emmanuela estuvo primero en un apartamento cerca de la Piazza Navona. O sea, estuvo muy cerca tanto de la escuela de música como de todo lo que... Y esa noche queda con Renatino y Renatino la dice, necesito tu casa. Sabrina tenía una casa que había heredado de su familia en un pueblo cercano a Roma, como a 1 hora, 1 hora y media. Entonces dice, necesito tal. Y ella en ese momento ve que viene el chofer de Renatino con una chica y ella la identifica. Ella identifica a Emmanuela. La llevan a la casa de Sabrina, de la familia de Sabrina, y allí se hace cargo de Emmanuela otra mujer aparte. Esta mujer cuida de ella y todo eso. Y lo que dice Sabrina todo el tiempo es que la están dando constantemente, la mujer esta que cuida de ella, la están dando pues pastillas. Hasta tal punto que la niña necesita ayuda para ducharse, necesita ayuda para cualquier cosa porque no se mantiene en pie. Hablamos de una niña de 15 años. Bueno, pasa el tiempo y por lo visto una de las noches pues mueven a la chica. Una de las noches mueven a la chica hasta un apartamento en Roma. Este apartamento pertenecía a una mujer que tenía contacto directo con la mafia. Se les llama de una manera. Son personas que ayudan a la mafia de unas maneras, pero en apariencia están totalmente desvinculadas y cuando necesitan ayuda se les solicita ayuda a estas personas. Bueno, pues esta mujer tenía un apartamento en una calle y en esta calle, pues, o sea, en esta casa, bueno, pues tuvieron a todo esto, habían cortado el pelo a Emmanuela, la habían cortado el pelo y para que pasara un poco desapercibida. Se tira un tiempo allí, cuando va la policía
posteriormente, por lo que dijo Sabrina, a esa casa que ya no estaba en Manuela, claro, porque esto fue años posteriores. La casa esa tenía una especie de cuarto secreto que iba hacia abajo, donde debieron de tener a la niña en unas circunstancias un poco así. Bueno, pues Sabrina sigue contando y le dice, bueno, ya deciden sacar a la niña de ese sitio y entonces, pues igual Sabrina cuenta de que iba una noche, había salido con Renatino, iban en el BMW verde, los dos, que a todo esto el BMW verde, desde el principio se ve a la niña con el BMW verde y con la cara, con un tipo que era igual que Renatino. Y Renatino se estaba paseando con el BMW verde sin ningún tipo de problema, yo no sé. Las investigaciones más importantes las han ido haciendo los periodistas y los policías y los carabinieri han ido un poco al rebufo, a lo que no les quedaba de otra manera. Entonces esa noche paran, va Sabrina con Renatino en el BMW verde y paran en un sitio y esperan un coche. Ese coche viene igualmente con el chofer de Renatino y viene con la niña en la parte de atrás. Y entonces Renatino le dice a Sabrina, tienes que subirte al coche y tienes que llevar a esta niña al Vaticano. Y Sabrina se monta en ese coche y se lleva, en el BMW verde, y se lleva a la niña al Vaticano. Hace varios intentos, según Sabrina, hace varios intentos de hablar con ella, pero Manuela no responde. Estaba muy drogada. Dice que llega al Vaticano, a una zona específica, muy cerca de donde estaba la gasolinera del Vaticano y tal. Y allí estaba esperando un coche negro con un cura, que no lo sé. Es un señor que iba con sotana abotonada de arriba abajo y un sombrero de ala ancha. Este hombre se baja del coche, Sabrina le ayuda a llevarla a su coche y una vez que la tiene en su coche se la lleva y desaparece y nunca más. Se acabó. Sabrina adorna también un poco las cosas, porque yo no me creo que fuera tan buena, porque ella en el trayecto, en ese último trayecto, antes de llevársela al cura dice, yo hubo un momento en que hice intención de parar el coche y dejarla libre, pero es que no se tenía en pie. Pues mira, a lo mejor si la hubieras llevado a la puerta de un hospital y la dejas en la puerta, no tiene que ir hacia ningún sitio. Pero bueno, esta mujer hace también un poco de película. Pues ya está. El caso es que se la llevó el cura. ¿Vale? Posteriormente, con el tiempo, se encontraron, alguien entra en una zona del Vaticano donde entra con llave. Llega hasta una caja fuerte donde no tenía llave, pero la revienta y saca una serie de documentos, y estos documentos son como listas de pagos, ¿no? Y entonces, pues en esa serie de documentos se ve dinero que está saliendo hacia una especie de internado para pagar los gastos de Emanuela Orlandi. Me parece. De todas formas, si queréis más información, hay un documental, el documental de Netflix está súper bien.
y te dice exactamente, pero yo creo que fue muy entrados, muy entrados los 2000 cuando se sabe la última vez de esta niña. Entonces, pues la chica debió de estar en aquel internado, se la debió de estar pagando una serie de cosas y ya está, y ya nunca más. Más cosas. Juan Pablo II la niña desaparece un 22 de junio y me parece que fue el 2 o el 3 de julio. Sale Juan Pablo II a dar un ángelus, algo así, a la plaza de San Pedro, y aprovecha para hacer un llamamiento a los secuestradores que tienen a Emmanuela para que la suelten y demás. Los expertos dicen que en ese llamamiento él sabe en todo momento que Emmanuela está viva y él sabe a quién se está dirigiendo. ¿Vale? Entonces, eso está ahí. Pero luego existe una segunda cosa, porque uno se pone a pensar. Renatino es un mafioso, el jefe de la Mangliana. El Vaticano le debe dinero. Lo suyo es que secuestren a alguien de más alto rango o que se pongan a matar a gente de las alturas del obispado y sin embargo no, cogen a una niña de 15 años que es vaticana, eso sí, que su padre no es nadie representativo, el Papa no la conoce, porque de hecho el Papa lo que hace, Emmanuela desaparece a finales de junio y el Papa va a visitar a la familia el 24 de diciembre, la noche de Nochebuena. Quiere decir que él nunca llega a conocer a Emmanuela. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Y de hecho va a la casa de la familia de Emmanuela para darles consuelo, no porque esté obligado a nada con la familia de Emmanuela, más allá de pues eso, de darles consuelo. Entonces, no corresponde, ese secuestro no corresponde. No, Renatino hubiera secuestrado a alguien más, de más arriba, no hubiera secuestrado a una niña de 15 años. Entonces, llegamos a 2019, creo. Y ahí sale una amiguita de Manuela. Esta amiguita de Manuela sale a cara tapada, no quiere salir a cara descubierta, y ella dice que eran amigas del colegio, que un día quedan, unos días antes de la desaparición de Manuela, quedan y Manuela estaba nerviosa y estaba agobiada. Entonces le dice que le tiene que contar un secreto y le dice que es que días antes estaba paseando por los jardines del Vaticano y palabras textuales, alguien muy cercano al Papa la hizo sentir incómoda. La periodista la insiste y le dice incómoda por tema sex.
Y dijo, sí. Y puede ser que también fuera eso. No lo sé, que a lo mejor este Renatino tuviera conocimiento de eso, y el secreto fuera la niña, el secreto de cambio al dinero, porque la mafia siempre da más mensajes para que se sepa, para que el que los recibe los entienda, el resto no, pero el que los recibe sí. Entonces nada, ahí quedó todo. Y nada, que lo siento mucho por los católicos que se sientan mal con este tema. Pero es que ya hasta Gabriel Amor, el exorcista del Vaticano, cuando... bueno, porque estuvieron a punto incluso de coger a Marcinkus. Lo que pasa es que Marcinkus se dio prisa los Estados Unidos y le dieron inmunidad diplomática. Y fue la forma de quitarle de en medio para que no molestase. O ya él murió de muerte natural, o no, no lo sé. Es que me pierdo porque me voy de un lado para otro. Bueno, pues eso, que siento mucho si algún católico se ha dañado con mis comentarios o con lo que estoy contando. No es esa mi intención de verdad. Y sigo diciendo lo que decía al principio. La religión es algo necesario para el espíritu del hombre. Para eso se han hecho las religiones, para que sean la balsa de aceite para el alma del hombre, no para esto. Estos son otras cosas. Y ya está. Bueno, no, porque es que me falta lo último. Cuando ya, después de Juan Pablo II, viene Benedicto. Benedicto es el que destapa todo el tema de pedofilia dentro del clero y del Vaticano. Y es cuando se destapan muchísimas cosas. Yo creo que le dejaron destapar hasta donde le dejaron, porque eso iba mucho más arriba. Y este hombre, de hecho, yo creo que fue honesto. Vamos, honesto. Porque se fue, dimitió. Eso no es normal en un papa. Pero él sabía perfectamente, pero perfectamente, que si destapaba todo, moría. Y si no lo destapaba, pues su conciencia se cargaba. Pero claro, si tú te vas y no haces nada más. Entonces a este hombre le dejaron hacer hasta donde le dejaron, sin perder la vida en el intento, y ya está. Y después vino Francisco, el Papa Francisco. Papa Francisco se encuentra con la familia Orlandi. Y el hermano de Manuela se acerca a saludarle para pedirle ayuda y para poder seguir buscando a Manuela. Y lo que dice Francisco es: Manuela está en el cielo. El hermano le contesta, el hermano de Manuela: mientras que no aparezca el cuerpo de mi hermana para mí sigue viva. Y él es muchísimo más tajante, Francisco, y le dice: Manuela está en el cielo. ¿Algo más que sabe Francisco?
En fin, que todo esto, que si queréis más datos y más así, está más completa, os veáis el documental de Netflix, de verdad que está muy bien. Y yo he intentado resumir lo que era más importante para que os enterarais un poco más de la historia, pero ahí hay muchísimos más datos y muchísimas más cosas. Y ya está, que no hay mucho más que decir. Y, a ver, que es que llegan estas cosas, pero si es que yo no voy buscando para hacer vídeos de desapariciones, pues es que llegan. Es que se me ponen así, así. Pues yo lo cojo. Este me ha costado mucho porque hay muchísimos nombres, muchísimas fechas. He tenido que hacer un así, un englobamiento. Yo espero que os haya gustado. Si no os ha gustado, pues lo siento. Si se os ha hecho muy largo y me ha aburrido, pues lo cortáis. Pues ya está. Y ya está. He intentado ser lo más fiel posible. No solamente me he basado en el documental, me he basado en más cosas, porque Internet está lleno de información y tienes que ir quitando un poquito la pajilla de un lado y la pajilla del otro y poner lo que más, o lo más coherente o lo que más se acerque a lo que es la verdad. Y ya está. Bueno, que, que nada, que soy Mercedes, vuestra contadora de cosas y de casos.